Hermano querido, gracias por hoy día también ver este video. Estamos creando esta producción que se llama Sé un visitador para dar orientaciones a nuestros hermanos que quieren llevar esperanza a otros que en algún momento fueron de la fe, están decaídos en la fe, que son miembros adventistas, que están apartados, o incluso hermanos que ya se fueron del redil. El tema que vamos a tratar ahora tiene que ver con la visita. Yo la titulo así, la visita que nadie quiere hacer. Es probablemente porque esta visita se torna difícil de hacer cuando se trata de visitar a alguien por una apostasía, le llamamos, o definitivamente por una disciplina eclesiástica. Es una visita difícil de hacer porque encierra una conversación incómoda. Pero si tú, querido pastor, querido anciano, especialmente ustedes, si tú has tomado la decisión de hacer estas visitas, por incómodas que sean, por difíciles que sean, déjame decirte que estás tomando la decisión correcta porque estás dándole la oportunidad a una persona que está apartada del camino de Dios para que pueda volver en armonía con Él. Quiero en esta hora consultar contigo algunos textos de la Biblia. Me gustaría que si tú tienes tu Biblia a mano, podamos ver algunos versículos. Lo primero que quiero mostrarte es el libro de Josué, en donde hay una historia que es muy conocida. La historia de Acán, del pecado de Acán le llamamos. Bueno, el capítulo 7 muestra la importancia de no pasar por alto las faltas que existen en los miembros de iglesia. Hoy día estamos mirando las listas de nuestro campo y tenemos una gran cantidad de personas que están hace muchos años que ya abandonaron los principios de la fe, pero todavía siguen siendo miembros de la iglesia adventista. Ahora, este no es un asunto que se deba pasar por alto con tanta facilidad. Y quiero explicarte por qué. Aquí en el capítulo 7 del libro de Josué, a partir del versículo 10, tú encuentras cuando dice la Biblia que Dios le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Ahora, Josué estuvo toda la tarde orando. Estaba orando porque venían de una derrota. Habían ya tomado Jericó con gran éxito. Dios los había acompañado. Ellos eran los jueces de estas naciones. Por eso estas batallas eran una especie de juicio que Dios ejecutaba sobre pueblos que ya hacía mucho tiempo habían colmado la paciencia de Dios. Eran pueblos llenos de injusticia, de iniquidad. Pero en esta segunda batalla Josué se encuentra con que el pueblo había sido derrotado. ¿Por qué? Se preguntaba. ¿Qué hizo mal? Y oró toda la tarde con los ancianos, todo el día, hasta que una voz le dice, levántate. ¿Por qué estás arrodillado así? Uno podría pensar que Dios aquí lo está invitando a dejar de orar. ¿Por qué Dios reacciona así? Bueno, la verdad es que Dios esperaba que Josué supiera cuál era la causa de la maldición. ¿Por qué habían perdido ante esta pequeña ciudad y no habían podido tomarla? ¿Por qué murieron muchos hombres del ejército de Israel? ¿Por qué te postras así? Dios le estaba diciendo, Josué, tú no deberías estar orando, tú deberías estar actuando. Si yo abandoné al pueblo para no salir con él, es porque hay pecado en el pueblo. Tú deberías saber que por esa razón no fui a la batalla contigo. Y es justamente lo que Dios le dice más adelante. En el versículo 11 le dice, Israel ha pecado. Y fíjese usted, dice también, no solo Israel ha pecado, sino que han quebrantado mi pacto, y lo dice en plural. Han tomado del anatema, en plural, y hasta han hurtado y han mentido, y lo han guardado en sus enseres. En este versículo Dios culpa a todo el pueblo de la maldad de un solo hombre. Qué interesante, ¿no? Uno podría decir, ¿por qué Dios es injusto y culpa a todo el pueblo de Israel, no sale con sus ejércitos por causa de un solo hombre? Y es que en realidad Dios hace responsable a los pastores, a los ancianos, a los líderes de la iglesia y a todo el cuerpo en general, cuando quizá, por cualquier razón que sea, nosotros hacemos vista gorda de los pecados que ocurren dentro del pueblo de Dios. No es cosa sencilla. Un día fuimos al bautismo y juramos que íbamos a guardar esa ley. Y si bien es cierto, cada uno de nosotros puede caer en pecado,
Dios tiene por responsable, no solo de manera individual a la persona, sino al pueblo completo por causa de no hacer nada respecto a esa situación. Dios está esperando que nosotros vayamos a visitar a esa persona. En nuestra lista, hay muchas personas en nuestra lista de iglesia que hoy día están transgrediendo el sábado y nadie les ha dicho nada. Los saludamos con alegría, pero nadie se acerca para conversar del asunto. Esto es tan triste como cuando un padre mira a sus hijos hacer cosas equivocadas, sabe que le va a traer un problema, la muerte, algo indigno, ¿cierto? Algo que le va a causar problemas, pero guarda silencio. Bueno, el Padre Celestial nos tiene por responsables. Ahora, un texto que habla de esto también, quiero compartirlo también con ustedes, es el libro de Ezequiel. En este texto Dios le dice al profeta, el profeta Ezequiel fue uno de los profetas que más tuvo que hablar en un tiempo en que nadie quería escuchar, pero tuvo que hablar, tuvo que reprender el pecado. El texto está aquí, lo tengo en el capítulo 3 de Ezequiel, versos 18 y 19, que habla lo mismo que habla ya Josué. Dios le dice, mira, cuando yo le diga al impío, al que está haciendo mal, al que está transgrediendo la ley de Dios, de cierto morirás, y tú no lo amonestas ni le hablas para que se aperciba de su mal. Aquí está el punto, ¿no? Primero Dios nos puso por atalayas. Pero ¿por qué Dios nos dice tienen que ir a hablar con Él? ¿Por qué Dios nos dice vayan a visitarlo, vayan a confrontarlo? ¿Sabes? Porque al final Dios espera que de esa visita la persona se aperciba de su mal camino. En un momento decide, diga, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo mal. Voy a perder mi vida eterna. Voy a perder la salvación. Mis hijos, mi familia, no voy a heredarles cosas mejores que solo las que este mundo ofrece. Entonces, mira, Dios está esperando esa visita para que la persona se pueda apercibir, para que tome una decisión. Por eso dice ahí, cuando yo le diga al impío, vas a morir, y tú no lo amonestas ni le hablas, para que se aperciba de su mal camino, a fin de que viva. El impío dice, morirá por su maldad, pero su sangre yo voy a demandar de tu mano. Y aquí está el tema, amigos. Dios está esperando que nosotros hagamos esta visita. Dios está esperando que le hablemos a esa persona. ¿Es incómodo? Muy incómodo. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos digan las cosas malas? Siempre esperamos que nos digan las cosas bonitas. Pero la única forma de despertar a esa persona es que yo como pastor, usted como anciano de iglesia, usted como miembro de iglesia, como un amigo más de la comunidad de la iglesia, usted converse, se siente a conversar, a orar. ¿Sabe? Puede ser que esa sea la única oportunidad. Yo le aseguro que quizás ese hermano no tiene a nadie en su familia que le dice, no, esto está mal lo que estás haciendo. Bueno, si tiene algún familiar adventista, puede ser. Pero si no, el resto de la familia, cuando él siente culpa, le dicen, pero tranquilo, ¿por qué te preocupas de eso? Los amigos no le van a andar diciendo, mira, no, sí, tienes que consagrarte. No, la gente en el mundo no piensa como Dios piensa. ¿Sabes, hermano? Mira, la importancia de esta visita es que tú puedes ser el único que lo haga recapacitar y volver a tomar el camino de vuelta. Ahora, no solo eso. Está la responsabilidad, como en el caso de Acán, Dios responsabiliza a su iglesia completa. Aquí quiero decir algo. Muchas iglesias nunca van a prosperar a menos que hagan este trabajo. La maldición de Dios va a reposar sobre toda iglesia, y esto es seguro, no es algo incierto, es promesa de Dios. La maldición va a reposar sobre toda iglesia que no esté dispuesta a ir a buscar a esas ovejas o a reprender el pecado. Dios nos hace cómplices, nos mira como cómplices, si nosotros hacemos la vista gorda. En segundo lugar, es la única oportunidad para esa persona. Ahora, usted dirá, si no la toma. Claro, puede pasar. El versículo 19 dice, si tú lo amonestas y no se convierte de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero dice, tú has librado tu alma. Aquí viene un tercer punto. Nuestra propia liberación de la culpa de esa persona. Nuestra propia expiación de la culpa de esa persona. Ya no seremos culpables si con amor,
con cariño cristiano, con la bondad de Cristo, le dijimos cuál era el mal camino y toma una decisión de volver o toma una decisión de irse. ¿Perecerá? Dice que sí. Por su maldad va a pagar. Por haber despreciado a Jesús, por haber despreciado sus mandamientos, por haber despreciado una salvación tan grande, morirá. Pero nosotros, dice, seremos librados. Hicimos esa labor. Ahora un tercer texto, mira, que está en el libro de Santiago, sí, capítulo 5, versos 19 y 20. ¿Por qué es importante esta visita? Y creo que Santiago lo dice bien. Dice, si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad y lo hace volver a algún hermano, y alguno lo hace volver, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sabes? Cuando nos demoramos en hacer estas visitas, y vuelvo a decir, hermanos, somos conscientes de la realidad de nuestra iglesia. La iglesia está así, estamos demorando esta visita. Pero cuando demoramos esta visita, demoramos no solamente nuestra responsabilidad, sino que si antes hubiésemos hecho volver a ese hermano de su mal camino, hubiéramos cubierto multitud de pecados. ¿Qué quiere decir esto? Mira, piénsalo así. En una oportunidad recuerdo haber visitado un hogar. No fui por él, fui por otra persona. Por estudios bíblicos, por una persona que quería convertirse. Pero en ese hogar había, en este caso, el esposo, el cónyuge de la persona que yo visité, que quería conocer a Cristo, bautizarse. Él había sido miembro de la iglesia hacía mucho tiempo atrás, más o menos unos 10 años, y estaba apartado del camino. Bueno, yo estudié la Biblia con quien era su cónyuge en ese momento, estudiamos las Escrituras y tomó la decisión de bautizarse. Pero él estaba alejado. Y eso nos fuimos informando, la misma esposa nos fue diciendo. Y sabes, él había sido anciano de iglesia. Estaba apartado de los caminos de Dios, estaba dañando su familia, estaba destruyendo su hogar. Y ya en ese momento en que Dios nos permitió llegar a ese hogar, uno podría haber dado todo por perdido. ¿Sabes? Cuando yo quise visitarlo a él de manera personal, él me echó de la casa. Eso no es fácil. Porque ¿a quién le gusta que lo echen de la casa? A todos nos gusta que nos reciban en una visita, con unas galletitas, un juguito, con una buena disposición. Pero él me echó de la casa. Y en ese momento yo podría haberme sentido herido. Yo agradezco a Dios que el Señor no me permitió sentirme así, sino sentir compasión por él. Y en ese momento recuerdo haberle dicho, amigo, mira, y comencé un discurso. Has dejado a Jesucristo. Abandonaste los mandamientos de Dios. Tu esposa ahora vuelve a la iglesia y tanto tiempo quizá oraste por esto. Aún recuerdo que él, por la situación en que se estaba destruyendo el hogar, aún recuerdo que él estaba dejando la casa. Yo le dije, mira amigo, yo me voy a ir, solo permíteme unos segunditos. Y comencé a hablarle a su corazón directamente, abiertamente. No fui rudo con él, pero le dije, creo que todo lo que Jesús podría haberle dicho en ese momento. Con su mirada cabizbaja, muy reflexivo, lo invité a no irse de su casa. Le dije que esta era la oportunidad en realidad para volver a Jesucristo, arrepentirse, rebautizarse si era necesario. ¿Saben? Mira, cuando yo miro esa experiencia, ya me fui de aquel lugar como pastor, cuando yo miro esa experiencia hoy día, yo miro para ese hogar y veo una familia que está completamente restaurada. Amigo, mira, cada vez que demoramos, querido pastor, querido anciano, cada vez que demoramos esta visita, lo único que hacemos, por responsabilidad nuestra, por no ir en nombre de Jesús, por no ir allí, es prolongar la agonía de aquel que podría haberse arrepentido por nuestra visita.
y que podría haber cambiado su vida y haber cubierto hacia el futuro una cantidad de pecados que hubiese seguido cometiendo. Si tú y yo nos animamos, somos valientes y vamos a visitar, la Biblia te asegura que si lo haces volver de su mal camino, vas a cubrir multitud de pecados. Muchos pecados no se cometerán. Muchas decisiones equivocadas no se tomarán. Cuando hagamos esta visita, ciertamente Dios va a hacer que el futuro de esa persona sea más brillante y mejor junto a la presencia de Jesucristo. Entonces, hermano, mira, lo primero, te motivo. Los pastores, todas las iglesias ya a este punto tienen todas sus listas clasificadas. Todos los nombres están identificados. No hay nombre que no esté identificado. Vamos a visitar. Ahora, cuando vayas a esta visita, solo algunos consejos, mira, solo algunos consejos que tengo aquí anotados. Primero, idealmente esta visita tiene que hacerla un pastor o un anciano de iglesia. ¿Puede ser alguien más? Sí. ¿Alguien a quien la junta directiva designe para hacer la visita? Puede ir. Segunda cosa, estamos en el contexto de una pandemia. De igual manera, el ideal es que estas visitas sean presenciales. ¿Sabes por qué tenemos que evitar ir con una carta y decir, hermano, mira, o dejarla en la puerta, una carta que diga, hermano, tu caso va a ser tratado en la junta de iglesia? Es cierto que podríamos nosotros incluso, en la guía para secretarios de iglesia dice que podríamos dejar estas cartas o estas notificaciones hasta por correo electrónico donde no podamos hacerlo presencial, donde no se pudo entregar presencialmente. Pero aquí yo quiero pedirte algo, mira. Es cierto que el trabajo es grande, es una gran cantidad de nombres, pero haz una persona a la vez y hazlo bien. ¿Por qué ojalá la visita tiene que ser presencial? Porque hay cosas que hay que sacar de adentro, hay que conversarlas y ahí se necesita una visita presencial. Si tú simplemente vas, dejas la carta y te vas, dudo que puedas hacer volver de su error a esa persona y salvarla. Entonces haz todos los esfuerzos por, a veces las personas no nos quieren recibir, no, mira, habla, vuelve a llamar, si te dicen que no quiere recibirte, háblale nuevamente, háblale con cariño, dile que Dios está esperando que tengan ese encuentro, que Jesús va a estar en esa visita. Toma todas las posibilidades, ruega al pecador, a veces hay que rogar al pecador, como Jesús nos ha rogado a nosotros. Ruega para tener ese encuentro y en ese momento la presencia de Dios se va a manifestar. Pero el ideal es que estas visitas, la entrega de una notificación, sea de manera presencial. En tercer lugar, hazle sentir a esa persona que no está siendo expulsada de la iglesia. Si la decisión final que la iglesia tuvo que tomar es una exclusión, él ya no va a ser más miembro de la iglesia adventista, hazle saber y sentir que solamente es porque ha roto su pacto con Dios. Y Dios nos ha pedido como iglesia que abordemos este asunto con Él. Que no podemos decirle, mira, felicidades, o hacer como que nada ha pasado. No podemos hacer eso. Dios quiere acercarse mediante su iglesia con amor para reprender con firmeza, pero también para acariciar. Entonces, mira, ¿cómo hacer para mezclar las dos cosas? Voy a darte un último ejemplo. Si el caso es una chica que transgredió el 7º mandamiento, ya más aún quedó embarazada, que el embarazo no es pecado, ya no es eso. Pero hubo fornicación. Muchas veces en ese escándalo uno podría decir, mira, aquí está la carta, y la persona inmediatamente, Satanás le hace sentir que la iglesia la está echando, que no quiere nada con ella. No es eso. La disciplina no es eso. Entonces tú puedes ir, hacer la visita, entregar la carta, decirle que quizá va a haber una exclusión, la iglesia tomó esa decisión, ya no es más miembro de iglesia. Pero ¿qué puedes hacer en paralelo para mostrarle a esa persona con acciones concretas que la iglesia no la quiere fuera? Mira, te voy a dar una idea. Organiza un baby shower, por ejemplo. Que cuando sea el nacimiento del bebé, la iglesia le lleve un regalo. Todos se pongan de acuerdo. Es decir, miren, ¿saben qué? Nosotros tuvimos que tomar la exclusión con esta niña, pero ¿cómo le vamos a hacer sentir que en realidad nos importa? Bueno, el día en que nazca el bebé, aparézcanse con un coche o con algún regalo que la persona necesita para el bebé. Hermanos, miren, Jesús no nos trata como nosotros nos tratamos entre nosotros.
¿Quién de ustedes, los que me están mirando, alguna vez recibió así un azote de Dios? ¿No fue así? Dios es misericordioso. No nos trata, dice, como merecen nuestros pecados. Bueno, si nosotros somos hijos de Dios, aunque tenemos que tratar con firmeza estas cosas, como Dios lo hace, manifestemos amor. Al salir de ese hogar, busca la manera, como sea, de hacerle ver y sentir a esa persona de que es muy amada por Dios, de que Jesús está dispuesto a perdonar, de que las puertas de la iglesia están abiertas y que es más, cuenta con nuestra amistad y por supuesto, que se note que cuenta con tu preocupación y con la preocupación de la iglesia. ¿Sabes? A la vuelta de unos meses, a la vuelta de un año, esa persona mirando hacia atrás puede decir realmente yo me equivoqué, puede volver un día a ser rebautizada y puede volver a la comunión con Dios. Deja abierta esa puerta. Y, por supuesto, una vez que entregas la carta y ya la decisión está tomada, no abandones a esa persona. Si tú fuiste a dejar esa cartita, mira, interésate. Invítala a estudiar de nuevo la Biblia, invítala a las actividades de la iglesia. No te olvides. Y la única razón, quizás es egoísta la que voy a presentar ahora, ¿por qué no te olvides? Porque quizá un día serás tú. Quizá un día voy a ser yo. ¿Cómo quisieras ser tratado? Bueno, usa ese principio para abordar la visita que nadie quiere hacer. Que Dios te bendiga por tu fidelidad al visitar, al acompañar a esas personas.